Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Estamos en otro día miércoles, un miércoles de reunión de oración. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. En esta noche quiero compartirles un pasaje que está en el libro de Números, capítulo 14, versículo 25b. Y dice: Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. El pueblo de Israel había salido por el poder de Dios, bajo la guía de Moisés, había salido de la esclavitud en Egipto, había cruzado el Mar Rojo, llega hasta el monte Sinaí. Ahí el Señor le da la ley, los mandamientos, y le da toda una serie de leyes, más allá de los 10 mandamientos, toda una serie de leyes para regir el pueblo. Se erige el tabernáculo y avanzan hacia la tierra prometida. Cuando llegan a las puertas, digamos, de Canaán, el Señor en el versículo 1 del capítulo 14 dice, perdón, no del 14, sino del 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. O sea, por cada tribu de Israel envió a un príncipe, o sea, enviaron a 12 espías. Dentro de ellos están Josué y Caleb. Cuando ellos regresan, 10 dan un informe totalmente pesimista, negro, un panorama negro. Si bien ellos reconocen que la tierra fluye leche y miel, los 10, pero dicen que están los anacenos, los hijos de Anac, que son gigantes, hay ciudades fortificadas, un panorama terrible, terrible. Y es lo más probable que haya sido así, pero el Señor les iba a dar la victoria. Si el Señor los llevó hasta ahí, les iba a dar esa tierra, iban a vencer todos esos obstáculos. Pero ellos se centraron inmediatamente en eso. Todo el pueblo se horroriza. Y en el versículo 30 del capítulo 13 dice Caleb: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Después dicen que los israelitas querían apedrearlos a Josué y a Caleb, porque ellos instaban a que obedecieran a Dios. La cuestión es que estos 10 rebeldes generan una sublevación general, y es después de esto que nuestro Padre en el versículo 25 del capítulo 14 dice: ahora viene el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. O sea, nuevamente volveos mañana, vuélvanse mañana. No van a entrar a la tierra prometida, vuélvanse mañana, camino del Mar Rojo. Yo me imagino el dolor y la tristeza que debe haber sentido Josué y Caleb, de haber estado a las puertas de la tierra prometida y tener que volver. Encima, cuando el Señor después habla y dice que van a estar 40 años, dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías. 40 años. ¿No les dijo el Señor: vuélvanse y de acá a 15 días ya van a estar de nuevo a las puertas y van a poder ingresar? Si bien le promete a Josué y a Caleb que ellos entrarían a la tierra prometida, pero tuvieron que dar la vuelta junto con toda la congregación durante
40 años. Yo imagino la tristeza de Josué y Caleb, me imagino a la noche, sentado en su carpa con su familia y hablándoles de lo hermosa que era esa tierra, de lo bella que era, y que estuvieron tan cerquitas y sin embargo por un grupo de rebeldes tuvieron que volver. Y lo llamativo es esto, ¿no? Que digamos, hay dos cosas fundamentales. Una que es la obediencia de Josué y Caleb, e incluso de Moisés y de Aarón, que tampoco se rebelaron, ellos no cometieron pecado, pero sufrieron las consecuencias y junto con todo el pueblo tuvieron que ir 40 años. La obediencia, más allá de que me imagino que quizás deben haber estado enojadísimos con esos 10 príncipes, si bien el Señor los extermina, pero su descendencia quedó y ellos deben haber estado tremendamente enojados y sin embargo obedecieron y vagaron por el desierto 40 años hasta que nuevamente están a la entrada de Canaán. Sobre todas las cosas, la obediencia para soportar el pecado de los demás, porque ellos no se rebelaron, Moisés no se rebeló, Aarón tampoco, Josué y Caleb tampoco, ni toda su familia, y tuvieron que soportar las consecuencias del pecado de esos 10 príncipes. Eso me hace, me lleva a pensar cómo afecta mi pecado en la congregación, que es la iglesia. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. El pecado de esos 10 hombres hizo que el pueblo, junto con los que no pecaron, el pueblo vagara 40 años, el pueblo de Dios, 40 años por el desierto, hasta que la generación rebelde desapareciera y los hijos de esa generación iban a entrar. Y Josué y Caleb ya habían sido avisados por Dios de que ellos iban a entrar. Les avisó en el momento de dar la vuelta, les avisó que iban a entrar. Tenían esa esperanza, sabían que iban a entrar. Ellos no habían pecado, pero tuvieron que cargar las consecuencias de esos pecadores que estaban en el pueblo de Dios. Y eso es lo que yo les decía y me lleva a pensar cómo influye mi pecado en la congregación, cómo influye mi pecado en la iglesia. Porque nosotros los hijos de Dios no somos existencias aisladas. Primero que el Señor, yo siempre lo digo de esta forma, el Señor nos llamó a ser hijos suyos, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos llamó a ser hijos, nos llamó a servir, no nos llamó a ser llaneros solitarios, a estar solos, sin congregarnos, porque la palabra de Dios siempre nos insta a congregarnos, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo y el cuerpo tiene que estar armadito. Si el brazo está por un lado, el pie por el otro, es un cuerpo descuartizado que no cumple ninguna función. Para que el cuerpo de Cristo cumpla una función, más allá de que la cabeza es perfecta porque es nuestro Señor Jesucristo, pero el cuerpo tiene que estar juntito, congregado y unido, porque si no ese cuerpo no puede funcionar. Entonces yo no soy una existencia aislada, sino que soy parte, soy un órgano vital del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Y digo vital porque todos somos vitales, o sea, en el cuerpo humano, si lo llevamos a la analogía nuestra, nuestro cuerpo no tiene ningún órgano que no cumpla una función. Todo órgano
en nuestro cuerpo cumple una función vital. Entonces, todos en la congregación somos órganos vitales del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si yo soy un órgano vital y yo no soy una existencia aislada, sino que mi razón de existir también es la vida en iglesia, la vida en la congregación, que no es la vida en congregación un anexo de mi vida, sino que tiene que ser mi vida. La iglesia y mi vida tienen que ser una sola cosa. Jesucristo y mi vida tienen que ser una sola cosa, no un anexo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que mi pecado influye en la iglesia. Fíjense en algo. En el mismo número, capítulo 11, versículo 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y se vuelven a quejar diciendo que en Egipto comían pepinos, melones, puerros y demás. Recordemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, mucha gente extranjera fue con ellos. O sea, no eran judíos, fueron con ellos. Estos extranjeros son los que en un momento determinado empiezan, aquí dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. O sea, ellos tuvieron un vivo deseo e inmediatamente contagiaron a los hijos de Israel y que volvieron a llorar y decir, ¿quién nos diera comida y demás? Y pecan. Este pueblo extranjero los contagió, los motivó, los incitó a pecar. Nosotros como hijos de Dios no vivimos en pecado, porque nuestro Señor Jesucristo puso su espíritu en nosotros. Nosotros ya no vivimos en pecado. Antes sí, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y consagrarnos al servicio de nuestro Señor, antes de recibirlo como Salvador y Señor nuestro, sí vivíamos en pecado y hasta por ahí festejábamos nuestros pecados, acallábamos nuestra conciencia porque sabíamos que lo que hacíamos estaba mal, pero lo festejábamos, lo acallábamos. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos llamó a la nueva vida, ya no pecamos más, o sea, ya no vivimos más en pecado. Si pecamos, porque tenemos la potencialidad de hacerlo, si pecamos es por descuido o porque todavía no tenemos en claro quiénes somos en Cristo Jesús. Y eso voy con esto de los extranjeros. El extranjero, yo lo asimilo al pecado que yo no he dejado. Es la actitud pecaminosa de la cual yo no me he arrepentido y que todavía la sigo llevando a la práctica. Si soy idólatra, no puedo servir y adorar a Dios y adorar a una estatuilla. Es extranjero que está en mí porque Jesucristo ya me libró de ese pecado. Si yo no lo dejé ir y sigo con esa actitud sin arrepentirme es porque quizás no tengo bien en claro la palabra de Dios, o soy yo el que sigo agarrado a ese pecado. El Señor ya me libró de eso. Entonces ese extranjero que yo llevo a mi vida, y digo extranjero porque el pecado ya no mora en mí, el pecado ya no me atrapa, yo ya no sirvo al pecado. Si yo no lo solté es un extranjero que tengo. Ya el pecado no es parte de mi vida. Si yo sigo con actitudes pecaminosas, hablaba recién de la idolatría, la avaricia es idolatría, la palabra del Señor lo dice. Si yo sigo con actitudes pecaminosas sin arrepentirme, sin confesarlas, como poner prioridades a Dios,
O sea, pongo primero mis cosas y después pongo a Dios después. Estoy pecando porque Él es la prioridad. Entonces, si yo llevo esas actitudes pecaminosas, si yo llevo ese extranjero que todavía no largué, que no arrepentí de eso, que no confesé ante el Señor, y efectivamente lo estoy llevando a la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia, porque yo soy un miembro de la iglesia. Entonces, la analogía del cuerpo lo puedo llevar a esto. Si yo piso una espina y no me la saco, el pie es muy probable que se empiece a infectar. Al infectarse va a subir temperatura, va a aparecer fiebre para contrarrestar esa infección. Yo sigo caminando y es muy probable que empiece a caminar mal porque me duele el pie. Me duele el pie al caminar mal durante mucho tiempo y me van a empezar a doler las piernas, me va a empezar a doler la cintura, la columna porque tengo una mala postura. Eso va a hacer a que mi estado de ánimo se ponga mal. Entonces todo mi cuerpo, desde mi pie, mi cadera, mi cintura, mi columna, el ánimo, todo esté mal por una espina que entró en un pie. O sea, un órgano que se enfermó y no fue sanado, empieza a repercutir en todo el cuerpo. Lo mismo pasa con mi pecado, que yo no me arrepiento y sigo con esa actitud pecaminosa, y como miembro del cuerpo de Cristo lo llevo a la iglesia y puedo infectar, por así decirlo, al cuerpo de Cristo. Fíjense algo. En el libro de Hebreos 12, 15, habla justamente de esto. Recuerden que en Hebreos el autor le está hablando a cristianos, ¿no? 12, 15 dice, vamos a ver del 14, dice, seguir la paz con todos y la santidad. Por lo tanto, se ve que está hablando a cristianos, porque le está diciendo, siguen la paz y la santidad. Para ser santos, primero hay que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no la salvación. No está hablando de perder la salvación, sino la gracia, o sea, las bendiciones del Señor, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esto es muy claro de que el pecado del cual yo no me arrepiento y las actitudes pecaminosas que yo tengo y de las cuales no me arrepiento y las sigo haciendo, van a contaminar al cuerpo de Cristo. Es un poco como lo que pasó con Josué, Caleb, Aarón, Moisés y toda la familia de Josué y Caleb que no pecaron, que fueron esos 10 que fueron rebeldes, pero por la rebeldía de ellos, todo el pueblo tuvo que ir 40 años por el desierto hasta que volvieron a las puertas de Canaán y ahí sí entraron. Si vemos solamente a Josué y Caleb, ellos tuvieron que obedecer, en cierto modo y respetuosamente agachar la cabeza y vagar esos 40 años en el desierto cuando ellos no pecaron. Es más, ellos defendieron la palabra de Dios y dijeron, vamos, subamos, que más podemos nosotros que ellos. Era la tierra que el Señor les había prometido y ya estaban a las puertas. Y sin embargo tuvieron que volver. Se hicieron cargo de esos 40 años, se hicieron cargo de esa rebeldía a pesar de que ellos no pecaron. Y eso puede suceder también en la iglesia con mi pecado, con mi situación continua de rebeldía. No el pecado que uno comete por un descuido e inmediatamente
pide perdón a Dios, se arrepiente. ¿Mm? Y ya estamos nuevamente en comunión con nuestro Señor. Estoy hablando de la situación pecaminosa que se perpetúa en el tiempo, de la cual yo no me arrepiento. Teniendo en cuenta lo que dije antes, que el pecado ya nos enseñorea en nosotros, de nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres. Si seguimos con esa actitud es porque nosotros no lo hemos largado de ese pecado. A lo mejor porque nos gusta seguir con esa actividad. Por lo tanto, en síntesis, el mensaje de hoy es la necesidad de que, más allá de que no podemos tener ese extranjero morando en nosotros, porque el Señor ya nos hizo libre, mi descuido puede hacer que muchos hermanos se infecten, que el cuerpo de Cristo se infecte por mi pecado. Entonces tengo que hacer siempre un análisis de conciencia para ver cómo está mi situación con respecto a eso. Si tengo conductas pecaminosas de las cuales no me he arrepentido, y tengo que hacerlo, porque de lo contrario, esa especie de raíz de amargura, ese pecado, puede contaminar a muchos en la congregación. Recordemos siempre, Josué y Caleb tuvieron que pasar 40 años hasta que toda esa generación malvada desapareció y entraron. Ellos no pecaron, pero el pueblo, todo el pueblo, tuvo que sufrir las consecuencias de la rebeldía de 10 hombres. Entonces, la palabra de esta noche es esa, que todos nosotros recapacitemos y pensemos en nuestras actitudes, que recién leíamos: sin la santidad nadie verá a Dios. Nuestro Señor nos quiere santos. Por lo tanto, tenemos esta palabra, que es un espejo en la cual nos podemos mirar, y si tenemos esas conductas y esos pecados que todavía no hemos echado fuera, si tenemos esos extranjeros que todavía no echamos fuera, oremos al Señor, nos arrepintamos de eso sinceramente para nunca más volver a esas situaciones, y que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esté sanito, esté fuerte, esté hermoso, que ande en santidad y en obras perfectas. Y recordemos eso: mi actitud, mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de pensar afecta al cuerpo de Cristo, porque soy parte de ese cuerpo. Y tengamos en cuenta algo, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos nosotros, no es un anexo de nuestra vida, no es una actividad más que tenemos. La iglesia es nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra vida, Él es la cabeza, nosotros formamos parte del cuerpo, nosotros en la iglesia servimos, nosotros en la iglesia nos formamos, nosotros en la iglesia nos edificamos los unos a los otros, nosotros en la iglesia, desde la iglesia y hacia afuera, predicamos a nuestro Señor Jesucristo. No somos existencias aisladas, hemos sido creados para vivir en comunidad, y esa comunidad es el pueblo de Dios. Entonces, tengamos cuidado, mucho cuidado, y más en este tiempo en donde las cosas en el mundo y en muchas iglesias se está relajando muchísimo y están predicando cualquier cosa que enferma, que contamina. Nosotros velemos para que nuestra congregación siempre esté sana, predicando el Evangelio, predicando la sana doctrina, y sobre todo fijándonos cada uno de nosotros que no llevemos algún extranjero indeseable, algún pecado del cual no nos arrepentimos,
que lo llevemos sobre nuestros lomos, porque lo estamos llevando a la iglesia. Entonces santifiquémonos y pidamos al Señor que, si no tenemos mucha claridad al respecto, que el Señor a través de su Espíritu Santo nos muestre cuáles son las cosas de las cuales tenemos que renunciar en arrepentimiento. Ese es el mensaje de esta noche, hermanos. Cuidemos la iglesia, cuidemos a cada uno de nosotros. Como siempre, cuidemos a nuestro pastor, cuidemos a su familia, cuidemos los unos de los otros, nos amemos los unos a los otros, oremos los unos por los otros. Y siempre hagamos el bien a nuestros hermanos. Hermanos, oramos en esta noche y que la paz del Señor esté con ustedes y que tengamos una iglesia bellísimamente pura y santa. Padre misericordioso y Señor de gloria, te damos gracias por tu palabra, Señor, y oramos, Señor misericordioso, para que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos haga ver aquellos pecados que todavía no nos hemos arrepentido de ellos, Señor, y que perpetuamos con conductas que no son santas, conductas que son pecado y rebeldía a tus ojos, Señor. No queremos llevar ese pecado a la iglesia, Señor. No queremos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo esté contaminado de pecado. Por eso, Señor, en esta noche oramos sinceramente, Padre, para que tu Espíritu Santo nos haga ver en qué estamos fallando, Señor, para que podamos arrepentirnos sinceramente y andar en santidad, Señor. Oramos, Padre misericordioso, en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, que tengan hermosa noche y será hasta el domingo, si Dios lo permite, a las 11 con nuestro pastor trayendo la palabra del Señor. Dios los bendiga y que descansen.